Buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente en nuestro programa Tómate un Break, ¿ya? Y como lo he dicho muchas veces, a sumergirnos en la palabra, a sumergirnos en el conocimiento de la palabra, ¿ya? Sabemos que la fe viene por el oír palabra de Dios, por eso es importante, por eso tenemos este espacio, ¿ya? Esperando que ustedes estén todos bien. Hoy día les digo que vamos a tener un programa tremendamente entretenido. Tenemos dos invitados de lujo, ya los quisieron ustedes en su iglesia. Se los digo en serio, ya se los quisieron ustedes en su iglesia. Jóvenes, ¿ya? Que es lo que más me gusta, la gente joven cuando está activando, gente que tiene fe, ¿ya? Por un lado tenemos a Lucas, ¿ya? Que se los voy a presentar para que mismo se presente, haga una descripción de sí mismo. Amén. Hola a todos, muchas gracias por esta hermosa oportunidad, por esta invitación que me hizo Pastor. Mi nombre es Lucas Pérez, por misericordia de Dios soy el jefe de coro de nuestro templo maravilloso que se llama La Voz de mi Amado. Y muy feliz, la verdad, muy feliz de estar aquí acompañándole, Pastor, en esta oportunidad. Amén, muchas gracias, mi hermano. Y al lado izquierdo mío, derecha de su pantalla, ¿ya? Está nuestra hermana Débora. Amén. ¿Ya? También para que ella se presente. Bueno, hola, mi nombre es Débora Chaura. Como por misericordia de Dios, llevo 6 años en la iglesia La Voz de mi Amado. Y eso, estoy muy alegre de estar en este lugar junto a nuestro pastor. Amén. Así es. Y eso. Y eso. Y eso, relájese. Bueno, la verdad les voy a comentar un poco. La iglesia La Voz de mi Amado, que nosotros la conocimos por medio de mi esposa, ¿ya? Que muchas veces me dijo, Fernando, vamos para allá, y a mí no me gusta mucho visitar iglesias, ¿ya? Soy un poco autista, por decirlo de alguna forma. Pero cuando fuimos me quedé encantado, ¿ya? ¿Qué es lo que me encantó? La fe. Que no hay nada más que mueva el corazón de un hombre que es la fe, ¿ya? Yo le dije una vez a Lucas, le dije que él es un adorador. Yo puedo distinguir, ¿ya? Cuando hay un adorador, porque hay algo en el ambiente, se mueve algo en el ambiente. El Espíritu Santo lo podemos palpar, es tangible. Sí, amén. ¿Ya? Obviamente es invisible, pero lo podemos palpar. Sabemos cuando desciende el Espíritu Santo. Bueno, y en esa oportunidad, Lucas le dije, él toca lleva todo lo que es la adoración, ¿ya? Y créeme que es cierto, cuando él empieza a adorar, yo empiezo a sentir cómo empieza a bajar el Espíritu Santo, cómo empieza a moverse la iglesia, ¿ya? Cuénteme usted, ¿a los cuántos años empezó a...? Bueno, la verdad, yo partí desde muy niño. Toda mi vida he estado en lo que respecta a los caminos del Señor. Y la verdad es que este don tan maravilloso de la música, de la adoración, parte principalmente en una época de necesidad en nuestra iglesia. Parte de una época de necesidad en donde, tal como en cualquier sitio, la gente siempre venía, nos acompañaba un rato, posteriormente se iba de nuestra iglesia y generaba esa sensación de vacío de no poder adorar al Señor correctamente. Entonces un día recuerdo que mi madre, orando, clamándole al Señor, le pide que pudiera derramar los dones de la música para no tener que depender de nadie más. Y en ese momento el Señor comienza a trabajar en mí. Yo desde muy niño, aproximadamente 7, 8 años, el Señor comienza a entregarme los dones de la música. Empecé a tocar batería, posteriormente a tocar guitarra, y así he ido complementando con algunos otros instrumentos, pero siempre alineado en que todo lo que sé y todo lo que podemos llegar a saber alguna vez por misericordia del Señor, y que Él ha sido maravilloso conmigo. Hemos estado en muchos eventos, conocemos muchas iglesias, gracias a Dios, pero siempre hemos tratado de llevar su nombre por delante, no que nosotros sabemos mucho, sabemos poco, sino que nos ponemos en las manos de Él y por misericordia del Señor su presencia desciende. Y para mí eso es lo más fundamental, que independientemente que tengamos 30, 40, 50 años, siempre tenemos que ser como un niño, como barro, dice la palabra del Señor. Y siempre estamos en sus manos y Él siempre nos va a ayudar y nos va a apoyar y nos va a estar siempre con nosotros en la medida que nosotros le seamos fiel y lo mocamos a Él por delante. Amén, así es. Hermana Débora, ¿sabes? Yo me recuerdo, ya, en una oportunidad ustedes, las mujeres, hicieron, no digo un sketch, porque es absurdo, pero hicieron una presentación, ya, donde hay una hermana que clamaba por la iglesia. Ah, sí. ¿Ya? Ese día, ¿sabes qué? Eso me impactó ese día. Me corrieron lágrimas, hermano, fue algo muy hermoso, ¿ya? Hermoso porque la verdad que hablaba sobre algo, ¿ya? Que la iglesia duerme, y es un problema que tenemos hoy día. La iglesia Sí. está durmiendo
no el sueño de los justos, porque parece que estuviéramos durmiendo el sueño de los injustos, porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Claro. ¿Ya? Y me llamó mucho la atención, me conmovió mucho. Cuéntanos ese día, ¿de qué se trató? Sí, bueno, hicimos una obra para el día del aniversario de nuestra iglesia. Y esa obra trataba fundamentalmente de que tenemos que despertar como iglesias. Amén. Despertar en el ámbito de que muchas veces hay mucha necesidad fuera. Hay personas en situación calle, personas con depresión, personas con que en este momento actualmente se vive el tema de la crisis de pánico. Mucha gente mal, o sea, en situaciones precarias, mucha gente con temas de violación, con muchos traumas. Y entonces muchas veces como iglesia no estamos atentos a la necesidad de lo que tiene la gente. Entonces la obra trataba de como iglesia tenemos que despertar. Es momento, es tiempo de despertar. Yo creo, le digo una cosa, a mí me corrieron lágrimas, ¿ya? Y las personas que me conocen saben que para que me corran lágrimas tiene que ser algo muy profundo. Tengo el corazón bastante profundo, ¿ya? Ese día, la verdad que fue emocionante ese día. Bueno, vamos a comenzar con la palabra. Mire, si ustedes tienen alguna consulta, me la hacen. Eso es bueno. ¿Ya? Tengo que ponerme los ojos adicionales porque los originales ya están fallando. Mire, vamos a ir a Génesis 12, verso 1 en adelante. Génesis 12, verso 1 en adelante. Dice así: Empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y fue con él Lot, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado y las armas que habían adquirido en Harán. Partieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. ¿Ya? Bueno, sabemos por la historia que Lot le generó problemas a Abraham, pues, porque al parecer, ¿ya?, él tenía que ir a ayudar muchas veces a Lot. ¿Ya? Cuando el Señor le dijo, deja tu parentela, ¿el qué fue lo que dijo? Dejó la parentela, pero se llevó a Lot, su sobrino. Entonces, ¿sabe por qué le digo esto? Porque a veces nosotros pensamos que un acto de desobediencia no es profundo, pero las consecuencias sí son profundas. ¿Ya? Entonces, la instrucción de Dios fue clara. Deja tu parentela y vete a la tierra que yo te prometí. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Tomó su parentela, tomó a Lot y se lo llevó. Cargó su problema, se lo echó al hombro y lo llevó. Alguien dirá, oye, pero qué injusto, ¿cómo puedo decir eso? ¿Ya? Si Lot era su sobrino. Sí, pero dejó hermanos, dejó padre, dejó madre y dejó otros sobrinos. Entonces, aquí ya entramos en un tema. Cuando nosotros vemos los grandes problemas que hay, ¿ya?, siempre son por problemas de desobediencia. En la Biblia, cada vez que hay problemas de desobediencia. Por ejemplo, voy a recordar, David tenía que estar en la guerra. ¿Por qué tenía que estar en la guerra? Porque en la guerra él era el rey y tenía que estar el baluarte de la guerra. Él tenía que estar con los soldados. Claro. ¿Ya? Pero un día dijo, me voy a tomar un tiempito. Una licencia. Una licencia. ¿Ya? Y se quedó en el castillo, se quedó en su casa. ¿Ya? Y todos sabemos la historia. Sí. Y esa historia tuvo consecuencias. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de esto? ¿Ya? Que las consecuencias que hubieron, porque le costó mucho a David, ¿ya?, pero esa consecuencia salió Salomón, el hombre con mayor sabiduría en la historia. Entonces, a veces nosotros nos enredamos, hacemos cosas que Dios no quiere que hagamos, ¿ya?, pero Dios, pese a eso, su voluntad la hace y la finiquita igual. Porque no son nuestros planes. Y eso hay que entender, hermano, no son nuestros planes, son los planes de Dios. Sí. En la medida que uno va entendiendo que somos parte del plan de Dios, vamos entendiendo que somos instrumentos en manos de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si hay algo que está pasando hoy día, es que hay muchos que creen que ellos son los importantes. Creen que ellos son los protagonistas. Ah. Y el protagonista es uno solo. Uno solo. Sí, así es. Que hace 2000 años murió. ¿Ya? Entonces, a veces esto nos lleva a entender
¿ya? Que cuando nosotros cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos que ser fieles. La fidelidad, mire, la fidelidad responde a esto. Si Dios me dice que haga esto, lo hago. Si me dijo que lo hiciera de tal forma, lo hago, como me lo dijo. Eso es fiel. Fidelidad tiene que ver con eso. ¿Ya? Nosotros tenemos un concepto de fidelidad en el matrimonio. ¿Ya? Claro. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la fidelidad en el matrimonio? El matrimonio dice que tienes tu esposa, tienes que ser fiel a tu esposa, cuidar a tu esposa, mantener a tu esposa, tratarla como vaso más frágil. Claro. Y a veces tenemos el error los hombres, mayoritariamente, creemos que, es que nosotros trabajamos, no nos metemos con ninguna mujer, pero ella es mi sirvienta. Claro. ¿Entiendes? Entonces, no. Si uno tiene que entender que las instrucciones que son dadas para nosotros son para cumplirlas. Y cuando hay matrimonios que pasan una vida, ¿ya? Y la mujer ha ido callando y el hombre ha ido imponiendo su pensamiento, no estoy diciendo que sea agresivo, que no, estoy hablando de un matrimonio relativamente normal, porque eso es lo normal en Chile y en otras partes. ¿Ya? Entonces, estos matrimonios que están dentro de la normalidad no siempre es buena. La normalidad no es buena. Hay partes, por ejemplo, que las niñas normalmente, los musulmanes hacen cosas horribles con ellas, ¿ya? Sí. Y no porque sea normal para ellos, bueno, la normalidad no es buena. Uno no tiene que ir a la normalidad, tiene que ir a la palabra. Y la palabra dice que tienes que tratar a tu mujer como vaso más frágil. Tienes que tratarla como... Tienes que respetarla. Tienes que ser un vaso de honra. Tienes que darle un lugar a tu esposa. Pastor, para aquellos digamos, hombres de familia, esposos que tienen esa conducta, ¿hay algún castigo o el plan de Dios continúa igual? O sea, el plan de Dios de salvación, a ver, pongámoslo así. Dios me promete, y la promesa de Él es que si yo confieso a Jesús y lo acepto como Señor en mi vida, voy a ser salvo. ¿Ya? Esa salvación la tengo. Ahora, ¿cómo voy a ser salvo? ¿Cuál es el camino que voy a tener? Si hago lo correcto ante los ojos de Dios, obviamente el camino que voy a tener va a ser un camino llano. Pero si hago lo incorrecto ante los ojos de Dios, te vas a ir serpenteando. Y en ese camino de serpenteo vas a tener problemas, puedes perder tu esposa, puede que tus hijos te rechacen y llegaste a estar anciano, arrepentido, ya en Cristo, pero tu familia no te respeta. Claro. O sea, Dios te va a dar la salvación. Como en este caso, Dios, el plan que tenía con Abraham, y vamos a ver otras cosas más adelante, el plan que tenía Dios con Abraham se cumplió. La promesa que él hizo se cumplió. Las consecuencias es otro tema. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque sabe que, hermano, a veces nosotros no nos damos cuenta que esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias. ¿Ya? Y a veces nosotros queremos solamente tomar lo bueno del Evangelio, lo que nos gusta, Claro. ¿ya? Y desechamos otras cosas. Y cuando desechamos cosas, no nos damos cuenta que desechar cosas del Evangelio tiene consecuencias. Y las consecuencias uno las paga. Ojo, no quiero ponerme en el caso de que yo siempre he hecho lo bueno. Créanme que he pagado hartas consecuencias. Así que hablo de la experiencia. ¿Ya? Vamos a Génesis 13. Vamos a ir, déjenme ponerme los otros ojos que me faltan. Vamos a ir ahora. Entonces Abraham le dijo a Lot en el verso 5, en el verso 8, no haya ahora altercado entre nosotros, entre mi pastor y los tuyos. Fíjese, ya había un problema. ¿Por qué? Porque Lot empezó a crecer, empezó a tener siervos, empezó a tener esclavos, y Abraham también, y había problema entre los esclavos. O sea, ya hay una consecuencia. Claro. ¿Ya? No está esta tierra delante de ti, yo te ruego que no te apartes de mí si vas a la mano izquierda y yo iré a la derecha. Si tú te vas a la mano derecha, yo iré a la izquierda. O sea, ¿qué es lo que le dijo? ¿Sabes qué? Mira, hagamos lo siguiente, sigamos siendo amigos. Pero tú ¿ya? por tu lado. Mira, tú te vas por un lado, Por yo un voy para lado el y el otro. otro. Es buen español. Le digo, ¿sabes qué? No quiero estar más contigo, ve tú lo que haces, yo voy a hacer lo contrario. Yo voy a ir a otro lado. Consecuencia. Claro. ¿Ya? No tenía por qué estar en ese problema. Pero fíjese lo que viene. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo de ella era riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, entrando a Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Ya? Fíjense, o sea, llevó a su sobrino,
y tuvo que resignar lo mejor. Consecuencia. Ahora, pero la consecuencia no puede ir en contra de la promesa que Dios tiene. Y Dios prometió a descendencia de Sem el territorio de Canaán. Entonces, cuando él se aparta a la llanura donde está Sodoma, Abraham fue hacia el territorio de Canaán, que era la promesa que había puesta en Dios. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros armamos problemas, nosotros mismos nos buscamos los problemas. Pero Dios arregla el problema. Te pusiste mal la mochila, te empieza a tirar, pero Dios arregla la mochila. ¿Pero cómo te arregla? Te pone de peso al otro lado. Claro. Te cuesta más caminar, pero andas derechito. Por lo menos. ¿Ya? Por lo menos. Entonces, yo creo que en esto, hermano, y eso he aprendido yo del Señor, ¿ya? Nosotros no somos perfectos. ¿Ok? Nosotros no somos perfectos. ¿Ya? De hecho, si alguien me dice si yo me considero perfecto, no soy perfecto. Tengo un carácter que ni yo me soporto. A veces me aparto de todo el mundo, ni me hablo, porque tengo un carácter un poco complejo. ¿Ya? Tengo que hacer esfuerzos respecto a eso. Soy autista. Me cuesta mucho relacionarme con la gente. ¿Ya? Pero Dios me usa. Amén. Ahora, ¿por qué lo hace? Por su misericordia, si no hay nada que yo haya hecho. Sí. Te pregunta, ¿qué cosa hice yo? Conocí al Señor. Me enamoré del Señor. Y hasta el día de hoy lo amo. O sea, cometí errores. Todo esto. Amén. Y probablemente voy a seguir cometiendo errores. Pero tengo un Dios grande, que sé que pese a mis errores, su promesa se va a cumplir. Entonces, ¿sabes qué? Una oración mía es esta: Señor, yo sé que me he equivocado muchas veces. Y te pido que a pesar de mí, se cumplan tus promesas en mí. Tenemos que entender eso. A pesar de mí, que Dios cumpla sus promesas. Porque a veces nosotros queremos tomar decisiones y nuestras decisiones no son correctas. Sí, o a veces todo apresurado. Apresurado. O porque no le preguntamos a Dios. Sí. Sí. No sé, pues Dios, Sí, es tú dices, ¿sabes qué? Hace tanto tiempo yo le estoy pidiendo a Dios tal cosa y está ahí la oportunidad. Me ha pasado. Y digo, esta es la oportunidad, eso es de Dios. Pero le preguntaste al Señor antes de hacerlo o no. Pues entonces, como te metiste y no preguntaste al Señor, porque el enemigo también escucha. Sí. Claro. Eso es importante entender. Como el enemigo sabe que Dios me hizo esa promesa, entonces el enemigo me va a poner algo parecido a la promesa para que yo me desvíe. Entonces, consejo, a los que están escuchando, consejo. No diga nunca las promesas que Dios tiene en usted. Que no salgan de tu boca. Cuando salen de tu boca ya no te pertenecen. Entonces el enemigo muchas veces usa nuestra lengua en contra nuestra. ¿Ya? Sí, es cierto. Entonces, por eso es importante entender esto, ¿ya? Porque Abraham se habría evitado hartos problemas si hubiese sido fiel a lo que Dios le dijo. Vete, deja toda tu parentela, incluido a tu hijo Lot, le faltó eso decirle a Dios, incluido a tu hijo Lot, pero como siguió a Lot, tuvo que resignar. Y probablemente, a lo mejor el territorio de Abraham hubiese sido mucho mayor, el territorio de Israel habría sido mucho mayor, y a lo mejor Israel habría sido una nación mucho más grande. Pero Dios la engrandeció y su promesa se cumplió exactamente igual. ¿Ya? Me parece que estamos por entrar a comerciales. Me quedan 3 minutos. Los 2 minutos más largos. Ya voy a Génesis 15. Vamos a ir con Génesis 15. Voy a dar solamente la introducción de esto. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Esto está en el 15, verso 2. ¿Qué me has de dar siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese desmaceno Eliezer? Dijo más a Abraham: mira que tú no me has dado prole, y aquí que mi heredero uno no ha nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que herede. Y sacóle fuera y dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente. Y creyó a Jehová y se lo contó, y contóselo por justicia. Y díjole: yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que tengo que heredar? Y dijo: apártame una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó todas estas cosas y las partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos y hojábalas a Abraham. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo Abraham: ten por cierto que tu simiente será
dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no tuya y servirá a los de allí y serán por ellos afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con grande riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Vamos de vuelta de comerciales, vamos a profundizar sobre este tema, sobre este pacto, que se llama un pacto de corte. Es un pacto muy específico, y lo vamos a entender. Amén. Así que, hermanos, vamos a comerciales. Ok, estamos de vuelta. Mire, dice en el verso 12 lo siguiente. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, serán por ellos afligidos 400 años, más también a la gente a quien servirán juzgaré yo, después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Está hablando del territorio de Egipto. ¿Ya? Y todo eso se cumplió, el pacto que Dios hizo se cumplió. ¿Ya? Y dice, y esto sucedió puesto el sol ya se oscureció, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. Pero no pasó Abraham. El que pasó fue un fuego, el Espíritu de Dios. Él pasó por el pacto. No sé si me entienden lo que quiero decir. El pacto que tenía que haber hecho, que los dos tenían que haber pasado, no lo pasó Abraham. O sea, porque el que se ató a la promesa no fue Abraham. Dios. Es Dios el que se ató a la promesa. O sea, Dios no iba a cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque había un pacto de corte en el cual él pasó por el medio y si él lo incumple, tendría que morir. Porque eso es el pacto de corte. Un pacto de corte. Entonces Abraham no pasó por el medio. Si él hubiese pasado por el medio y él o sus generaciones hubiesen fallado, entonces lo que habría ocurrido es que Dios habría tenido que cortar a Israel. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, este pacto es re importante y vamos a ver la consecuencia de esto. Mire, en Jeremías 34 dice lo siguiente. Por tanto, dice el verso 17, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído en promulgar cada uno libertad a su hermano. O sea, seguían teniendo esclavos. ¿Me entiende? Y cada uno a su compañero. He aquí que yo os promulgo libertad, dice Jehová, a cuchillo, a pestilencia y a hambre. Os pondré en remoción de todos los reinos de la tierra. Entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los eunucos y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Mire, aquí lo que Dios le está diciendo, incumplieron la parte del pacto, la parte de la fe, lo que tenía que hacer la descendencia de Abraham. Y Jeremías le está diciendo que Dios, como incumplieron, los va a hacer pasar por estos reinos. Pero lo que le correspondía era la muerte. Claro. Pero Dios no los mató. Lo único que él hizo fue castigarlos que fueran extranjeros en otras tierras, fueran llevados cautivos. ¿Ya? Pero mantuvo los dos pueblos. ¿Ya? La casa de Judá que la mantuvo hasta el día de hoy. Amén. ¿Y la casa de Israel? ¿Qué pasó con la casa de Israel? Casa de Israel no es el pueblo que está disperso. Es el pueblo Disperso. que está... El pueblo que está disperso. Eso lo vamos a ver, no hoy día, lo voy a dejar con la copucha. ¿Ya? Para que estén atentos la próxima, cuando hablemos sobre la casa de Israel. ¿Ya? Acuérdense que Jesús dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. ¿Ya? Entonces, ¿las ovejas perdidas están perdidas? No, pues el Señor las vino a buscar. Claro. ¿Ya? Y ahí ya
El que entiende y conoce al Señor, ya de ahí puede sacar y saber cuáles son las ovejas perdidas en la casa de Israel, a la que el Señor vino a buscar. ¿Ya? Entonces, hermano, lo que hemos visto hasta ahora ya es cómo, habiendo un pacto que Dios hizo con que Dios hizo con Abraham, lo incumplieron, no lo incumplió Dios, lo incumplió la descendencia de Abraham. Pablo. Y esa descendencia pagó consecuencias, pero no hizo lo que tenía que haber hecho en el pacto, haberlos matado a todos. Entonces, Dios tenía que de alguna forma resarcir eso. Y el pacto que hizo con Abraham, que había sido incumplido por Israel, Abraham, el Señor lo pagó por medio de su hijo. ¿Me entienden? Ahora, si alguien dice que esto es casualidad, que Dios... No, era el plan de Dios, perfecto. Sabía que Israel se iba a desviar, sabía que Israel no iba a hacer lo correcto, sabía que Israel iba a romper el pacto. Por eso los manda como esclavos, pero no los exterminó, lo que tenía que haber hecho. A él se eligió otro pueblo. ¿Ya? Claro. No lo exterminó, sino que mantuvo la simiente de Abraham, y en Jesús se pagó el pacto. Por eso nosotros ahora podemos entender, Él pagó el precio de nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque nosotros transgredimos, no fue Dios. Sí. Nosotros transgredimos el pacto. Lo transgredió Israel y lo transgredimos nosotros, que somos los gentiles, lo hacemos todos los días. Sí. Todos los días transgredimos. Todos los días. ¿Ya? Pero este pacto hay que entender. Por eso es que cuando tú conoces el carácter de Dios, te das cuenta de la fidelidad de Dios. Porque a veces uno piensa, es que Dios me prometió tal cosa, ¿ya? Y han pasado tanto tiempo y aún no veo nada. Esa es fe. Esa es fe. No ves nada, es fe. Dios lo va a cumplir. No porque tú seas bueno, porque seas mejor, no, porque Él es fiel a sus palabras y fiel a sus promesas. ¿Ya? Amén. Vamos a dejar la enseñanza hoy día y vamos ya a ir a conversar con nuestro invitado. ¿Ya? Hablen un poco de su familia. Usted es hijo de un pastor y una pastora que le tenemos mucho cariño, ¿ya? Que son personas, a todo esto, personas muy trabajadoras, muy trabajadoras. Sí, amén. Yo me saco el sombrero, la verdad que lo que ellos hacen, yo creo que no sé si podría hacerlo. Es impresionante todo lo que hacen. Muy pocas personas. Sí, la verdad es que es muy poco. Pero bueno, la verdad es que todos los días nosotros nos levantamos con la mirada en alto de saber que el que está con nosotros y en quien hemos creído siempre nos va a acompañar, siempre va a estar con nosotros. Como bien dice el pastor, nosotros venimos de una simiente, de una descendencia que conoció al Señor a través de mi abuelo, el obispo Hugo Pérez. Y la verdad es que a través de él nosotros pudimos conocer este evangelio y conocer al Señor. Porque, y lo digo particularmente, hay muchos de nosotros que a veces estábamos en la iglesia, creíamos conocer a Dios, pero en realidad no lo conocíamos realmente, no sabíamos de Él. Entonces, a medida que van pasando los años, va pasando el tiempo, nos damos cuenta que el Señor trabaja de manera misteriosa, como se hizo por ahí, sí. Pero el Señor ha sido fiel. Entonces, la palabra que usted leía anteriormente y cómo nos da a entender cómo el Señor cumple sí o sí de una u otra manera sus propósitos, clava profundamente en mi corazón porque hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto a través de los años cómo el Señor ha trabajado con nosotros en los mismos comedores, porque nuestra iglesia, por misericordia del Señor, podemos mantener y sostener un comedor, una olla común, que esto está activo desde la pandemia. Sí, desde la pandemia. Solamente el Señor sabe de dónde salen los recursos para alimentar a tanta gente, porque damos 1000 almuerzos al mes, son 250 almuerzos semanales. Vamos a poner una imagen ahora. Amén. Hay una imagen que vamos a poner en la pantalla para que ustedes la puedan ver y nos diga un poco de qué es lo que es esa imagen. Sí, amén. Ahí está. En esa imagen que usted puede ver en su pantalla, aparece mi madre, que es la pastora Isabel. Y la verdad es que se ha generado también una especie de... Bueno, es una fea la palabra ritual, pero cuando la gente llega, ¿cierto? Se acomoda a la entrada de la iglesia en el comedor. Primero se hace una oración. Entonces, hay gente que no conoce al Señor, que no va a la iglesia, pero igual se coloca así, cierra su ojito. Entonces, sí, tienen que recibir de los dos alimentos. Exactamente, tienen que recibir alimento espiritual. Y ahí podemos ver cómo... poquita la gente porque...
esa, si no me equivoco, es de la semana pasada que se dieron almuerzos. ¿Ya? Y la verdad es que se hace una fila, pero gigante. Y si no me equivoco, estaban terminando de dar los almuerzos. Pero toda la gente es muy respetuosa. Se le da almuerzo a personas que realmente lo necesitan, gente en situación de calle, gente que lo ha pasado muy mal. Hemos sido incluso testigos porque la gente llega llorando a pedir su platito de comida, a pedir la oración, o como también gente que ha perdido su trabajo, su casa, hay gente que se le ha quemado su casa y no tienen ningún medio, un sustento. Entonces, la iglesia, por misericordia del Señor, ha tenido un papel fundamental en la restauración a nivel espiritual de esa gente, como también de poder proveer un platito de comida. Y eso ha Hermoso. sido maravilloso. Hermoso. Sí. La verdad que es una de las cosas por las cuales quería invitarle a ustedes, ¿ya? Para que nos hablaran sobre eso. Porque creo que mire, la salvación es solo por fe. Amén. Es solo por fe. ¿Ya? Pero hay muchos que creen que, pues como la salvación es por fe, no tenemos que hacer nada más. No es por obras. Claro. ¿Ya? Pero dice la palabra, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Es un problema, porque hoy día hay muchas iglesias que creen que están haciendo lo correcto. Y la fe es estar 2 veces a la semana cantando y diciendo gloria a Dios, aleluya. Se fueron para la casa y se olvidaron que son cristianos. Amén. Siguen como, A ver, es como cierto. cualquier persona. Pelean Claro. con el Sí. perro, con el gato, Con pelean con el que se le pone por delante. Sí. Ah, pero son cristianos. He conocido muchos cristianos así. Muchos cristianos así. Cuénteme un poco de su historia. Primero, ¿cómo se conocieron? ¿Ya? Le pregunto a ella porque las mujeres son más detallistas. Sí. No, Ustedes- por Contamos favor, por todo favor. con lujo de detalle. Por favor, por favor. Mire, tendría que empezar porque del principio mis papás conocían a los papás de Lucas. ¿Ya? Los papás de Lucas son padrinos del matrimonio Ya. de mis papás. Y bueno, por muchas situaciones, obviamente cada uno tomó su camino. Mi papá fue a otra iglesia. Y bueno, como es el Señor, el destino, los propósitos del Señor nos hizo volver a reencontrar hace 6, 7 años. Que bueno, conocí a Lucas. Y bueno, y ahí nos flechamos. Primero fue con el Señor y después fueron ahí. Sí, Fueron los ojos. Pasó algo bien interesante, y perdón que interrumpa mi amor, pero mis suegros están juntos gracias a mi mamá. Sí. ¿Ya? Y nosotros estamos Sí, juntos gracias a mi mamá también. Sí, también. ¿No? Es que fue algo... Claro, ella fue como que siempre porque, bueno... Pero eso es casamentera. Exactamente. Sí, por eso Exactamente. Siempre le la decía... pastora decía, lo hacía primero con mis papás. Mira, porque mi papá se llama Juan. Mira al Juan, le decía a mi mamá. Yeah. Mira, y aquí igual, conmigo. Mira al Lucas, y yo, no, pastora, le decía yo, no. Es que Sí, mi Deborita. algo puntual, porque ella cuando llegó a la iglesia, ella estaba en otra relación y yo ¿Ya? también. Ah, ya. Sí. Entonces, nuestras vidas eran totalmente aparte, qué sé yo, yo siempre en la iglesia, pero esa tincada de las mamás, ¿Ya? de saber que esta mujer tiene que ser para mi hijo, Claro. y hasta por los ojos me la metió hasta que al final me terminé Sí. casando con ella. Y Sí, tenemos un terminamos hermoso hijo. casados, Pero no fue arrepentido. por... No, para nada. Pobre. Delante de la cámara lo puedo decir. que Pobre no, de él. pero- Pobre de él, ah, no, mejor dígalo, que todo el mundo Sí. sepa. Delante de pobre. la cámara, aquí no hay pistola apuntándome por si acaso, yo soy feliz. Permiso. Claro, no, Sí. pero es maravilloso. Pregunta, es maravilloso. como los conozco solamente en los cultos, pero ¿tienen hijos? Sí, Sí, tenemos un amén. hijo. Un hijo. ¿Qué edad Sí, tiene? tenemos un hijito de Tiene 5 5 años. años. Ah, ya. Lucas se llama, Lucas se llama. el Lucas Lucas. pequeño. Yo consideré que era bueno hacerme un auto homenaje, así que le puse mi nombre también. Así que no, pero es un niño muy especial. Gracias al Señor, a la cortita edad que tiene, ya hemos podido ver que tiene dotes para la música. Le Afinadito, le encanta encanta cantar, le le encanta encanta estar con cantar. nosotros. Entonces, Eso viene de la línea familiar. claro, Sí. sí, exactamente. Mi mamá era cantante y ahí hemos podido transmitir esa semillita por misericordia del Señor, y yo espero que sea un mejor músico que yo. Uno siempre quiere que los hijos sean más que uno. Sí. Claro. Así que gracias a Dios no tenemos nada que decir. Vivimos solitos, gracias a Dios podemos tener esa comodidad, esa tranquilidad. ¿Ya? Y el Señor ha sido bueno, no tenemos nada que decir.
Hemos pasado la fricción, hemos vivido Sí. procesos difíciles, duros, pero Él ha sido nuestro ayudador y por eso le alabamos y le bendecimos con el corazón porque Él ha sido bueno. Sí, él Como ha dice la sido canción, bueno en mi vida siempre. ha sido tan fiel el Señor. Qué bueno. ¿Y cómo se llevan con los suegros? Ah, No, súper bien, bien. No súper hay bien, problema. Porque, súper bien. porque ese Sí. tema, cuando uno Si ella habla de no suegro, unió, ¿ah? si la pastora no unió, fue por Claro, algo. tiene que tener Entonces, paciencia, ¿no? tener no, qué con... Claro. Sí, no, muy bien, muy bien. De hecho, antes de que el Señor nos diera la oportunidad de irnos a vivir, los tres como familia vivíamos con mis suegros. ¿Ya? Entonces, nunca tuvimos ningún problema. Es que también cuando la familia está cimentada sobre la roca que es Cristo, todos los problemas tratamos de que el Señor sea parte de ellos. O sea, en Ujú. algún momento van a haber diferencias de opinión o de la manera de vivir, pero como hijos de Dios siempre lo supimos sobrellevar. Ok. Y gracias al Señor, siempre, como le decía, siempre nos apoyó, siempre hemos tenido el apoyo de mis suegros, siempre están ahí llamando, y les falta algo, están ahí. Sí. Y gracias a Dios, no, es una maravillosa familia, yo no tengo nada que decir. ¿Dónde Nada está que ubicada decir. la obra de ustedes? Nuestra iglesia, tanto como la radio, los comedores y nuestra iglesia está ubicada en Pasaje 3 Poniente, 2470, población Los Maitenes, comuna de Pedro Aguirre Cerda. ¿Y la radio cómo se llama? ¿Qué número tiene? El dial es el 106.1, la radio se llama Radio FM. Bethesda, FM, exactamente. ¿Ya? Y ahí, la verdad no tenemos como programas seguiditos, pero sí se está levantando la congregación y tenemos programas muy hermosos, sobre todo el de la mañana, que lo hace la pastora, mi madre, que se llama Mujer Virtuosa. Que Él la hallará. Que Él la hallará y en donde ha sido mucha bendición. De hecho, podría, si me permite, alrededor ha crecido nuestra congregación entre un 40-50% netamente por la radio. Netamente por la gente que escucha los programas, específicamente el programa de mi madre, como le digo, y ya han podido llegar a la iglesia. Entonces, además de tener su platito de comida, se le puede dar una palabra desde la comodidad de su casa, puede escuchar los programas, pueden ir a la iglesia, podemos alabar al Señor juntos y ha sido muy gratificante. El Señor nos ha bendecido de una manera pero extraordinaria. Y todo gracias al Señor y a la radio también. Amén. Bueno, el fin de semana tuvieron un almuerzo de mujeres. Sí, ¿Ya? No, el tuvimos. almuerzo Lo hicieron los lo hombres. hicieron los hombres. Sí, ¿ya? los Lo hombres. hicimos los hombres. Sí, sí. Usted no, porque usted estaba tocando. Así que no se suba a este carro. No, Usted no preparó ni un yo pan. soy aparte, ¿no? Él tocó, él cantó. Sí. Yo preparé el arroz por si acaso. Sí, Si a alguien no le gustó el arroz, yo fui el que Yo lo preparé. fui el culpable. Dice. Claro, yo soy el culpable del arroz. ¿Ya? Claro. ¿Y cómo estuvo el encuentro de mujeres? Oh, estuvo maravilloso. La presencia del Señor se sintió. Yo siento que fue un evento donde se rompieron cadenas, donde las mujeres pudieron ser restauradas, levantadas, porque eso era lo fundamental, que cada mujer se sintiera que esa mochila pesada que traían ya la soltaran. Entonces, todas se fueron así renovadas. Bueno, de hecho, renovadas. fue mi esposa y fueron 2 hermanas más, me parece, ¿no? 5 hermanas. Al fondo está mi esposa, no quiere venir acá porque le da vergüenza, da nombre igual, ¿ya? Fueron 5 hermanas de nuestro ministerio. Ah, ¿ya? amén. Y quedaron contentísimas. Dijeron que les gustó la comida, lo que más les gustó, dime qué es lo que fue. El arroz. El arroz. El arroz. Quedaron impresionadas. Impresionado con el arroz. Quedó hasta craneado. No, No, pero está, les voy a contar una cosa. Yo preparo muy bien el arroz. Siempre me queda bien, por eso lo hice. Ah, Pero ya. es que siempre lo hago en noches chicas, pero Sí. hacerlo en un Sí. balde gigantesco. En tremenda esa olla. cantidad es Claro. como... Entonces, claro, o sea, tuve que hacer malabares porque si se seca abajo se quema Claro. y como le echamos hasta arriba, el agua se iba agotando. Entonces tuve que estarle echando agua, midiendo, dándolo vuelta. No, creo que el arroz más difícil que me ha tocado. Así que la próxima oportunidad, cuando tengan alguna cosa, no cuenten conmigo para hacer arroz. No me manden a hacer No arroz. me manden a servir mesa, no tengo ningún problema, pero el arroz, no más. La verdad que estuvo hermoso. Bueno, es un ministerio muy hermoso, me llama mucho la atención. ¿Ya? En nuestra iglesia les tenemos harto cariño. ¿Ya? Amén. De hecho, por eso siempre hablan, las hermanas están atentas, están escuchando. ¿Ya?
Mi señora quiere decir, pues, o sea, si de hecho, eh, ella sabe, me cuesta mucho ir a diferentes partes, yo no soy bueno para visitar. Amén. Pero ella, no, vamos para allá. ¿Y quién manda? Claro. Sí. Yo le digo, Vamos. no, y ya viene, llego allá. Pero cada vez que vamos es una bendición. Es una bendición. Amén. Tiene un ministerio hermoso. ¿Sabes lo que más me gusta del ministerio? Es lo que yo le decía, el tema de cómo ustedes se compenetran con los pobres, con los necesitados, con los que están en condiciones de enfermedad. Yo he visto mucho, conozco muchos que están enfermitos, que tienen problemas, ¿ya? Y la verdad que hay personas que, por ejemplo, uno conversa y sabe, no tienen mucho conocimiento de la palabra, pero aman ese lugar y sienten la presencia de Dios, están tocados por Dios, ¿ya? Yo creo que eso es parte del Evangelio. Yo creo que una deuda que tenemos. O sea, no voy a nombrar iglesias, pero hay otras iglesias que se mueven mucho en eso, ¿ya? Y la verdad que nosotros nos preocupamos mucho de la palabra, de los cultos, de los instrumentos, que todo salga perfecto, ¿ya? De hecho, el pastor Johnny tiene que ser perfecto. Ah, ya. Tiene que ser todo perfecto. Los equipos, todo tiene que hacer la prueba. Medio culto antes está preparando todo, tiene que salir perfecto, ¿ya? Pero la verdad que creo que es un debe que tenemos como iglesia. Amén. Un debe que tenemos como iglesia. Uno, no es por nada, pero si alguien dice, oye, hay una iglesia está dando almuerzos, o tiene un lugar donde da almuerzo, lo primero que piensa es una iglesia de las tradicionales, Ah, ¿ya? Porque no es la costumbre nuestra, ¿ya? Eso me llamó la atención de ustedes. Me llamó la atención. Me llama la atención el amor que hay, ¿ya? Conozco varios hermanos y cada vez que voy para allá me siento como un presidente, así como que entra una autoridad. Oye, que eso hermoso. es lo que quería igual decir, porque cada hermano o cada pastor que va a visitar la iglesia siempre destacan el amor que hay adentro. Dicen, hoy cada vez que vengo, los hermanos nos reciben de una forma, no sé, como única. Es que, bueno, es el amor del Señor. Si a nosotros el Señor nos ha entregado ese amor, ¿cómo no entregarlo a los demás? Así es como tenemos que recibir a cada hermano. Eso es importante, ¿eh? Es importante. Mire, dice la Biblia que nosotros que tenemos que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Hemos recibido, sí. Y hay muchos que dicen, oye, si yo diezmo, no le está haciendo ningún favor al Señor. El Señor no necesita tu diezmo. Si lo hace, diezmalo de corazón. De corazón. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿y el sacrificio que a veces Dios quiere, que vaya más allá de meterte la mano al bolsillo? Porque, no sé, yo tengo una idea media loca, ¿ya? Que creo que Dios, más que amarme a mí, o sea, mi dinero, ama mi corazón. Y lo que conmueve el corazón de Dios no es que yo ponga un dinero, sino que ponga el corazón a disposición de Dios para servir, claro. ¿ya? Y creo que a veces se nos olvida eso. Se nos olvida, ¿ya? No voy a hablar sobre pero sí hay ministerios en los cuales todo gira en torno al dinero, todo gira en torno a la multiplicación, todos van a esos lugares haciendo pactos para engrandecerse económicamente, ¿ya? Y no digo que Dios no cumpla. Si este es un pacto económico, Dios te cumplió, pero ¿y dónde está lo espiritual? Porque los pactos que nosotros buscamos son pactos de una relación. Yo lo que quiero más que Dios me dé plata es que me dé conocimiento. Lo que más quiero es que Dios me use como instrumento. Ser agradable ante los ojos de Dios. Amén. Que cuando me huela dice, está como recién bañadito. Ya viene como pasado a un perfume espiritual. ¿Ya? Y no que de repente el Señor haga así con la nariz. ¿Ya? Ah, Sí, está bien. Sí, eres pastor. Sí, hace esto otro, pero ¿sabes qué? Hay algo que hiede. ¿Ya? Y tenemos que preocuparnos de eso. Y creo que eso tiene que ver con mantener sana la parte espiritual. Una relación estrecha, perfecta con Dios. ¿Ya? Yo creo que no hay formas, no hay fórmulas para servir a Dios. Esto es cada uno y eso es lo hermoso de Dios. Dios no quiere que yo le sirva como le sirvió a Abraham, o como le sirvió a David, o como le sirvió... No, Él quiere que yo le sirva con mi naturaleza. Él quiere que lo que es natural, que antes hacía lo incorrecto, hoy día sea natural y haga lo correcto y perfecto para Dios. O sea, uno trata de hacer lo correcto y Dios lo perfecciona. ¿Ya? Pero que eso nos falta hoy día como iglesia. Creo que estamos... Y creo que... ¿qué opina usted del tiempo que estamos viviendo?
Yo creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles, sobre todo en el ámbito de la fe, en donde em, vemos cómo la gente cada vez cree menos en Dios, cómo la gente cada vez tiene menos amor. Eh, si te pueden pasar por encima, te van a pasar por encima. Y lo más triste para mí personalmente, es ver cómo el- la manera en la que vive el mundo se está pasando a la iglesia. Hay muchas congregaciones y a veces nosotros mismos nos comportamos como si estuviéramos en el mundo. Miramos por encima del hombro. Y no ha pasado mucho. Yo desde mi poquita experiencia de la vida lo he visto muchas veces. Siendo un niño con una guitarrita, intentando cantar con mi mamá, muchas veces nos miraron en menos, muchas veces grandes coros, grandes congregaciones, como que nos dejaban así en un rinconcito, precisamente para poder ostentar el don que tenían. Y, y eso es algo que yo lo veo a diario. Yo tengo un trabajo que yo trabajo de noche y la verdad es que veo realmente la típica frase, no, yo creo en Dios, pero a mi manera. Y Y vemos que realmente no hay ningún tipo de espiritualidad en esas palabras. Po. no hay Pega, relación. roba, claro, es como que no, para mí Dios es como un amuleto. Y cuando tú lo confrontas en ese sentido, y le dices, no, pues, no es la manera mía, es la manera de Dios. Entonces, como que no, entonces... Y para mí eso es, porque el mundo, sabemos que el mundo está cegado, sabemos que el mundo no tiene la paz, no tiene los dones espirituales, no tiene lo que tenemos nosotros. Pero ya cuando eso se ve plasmado dentro de la congregación, para mí eso me hace decir que estamos en tiempos demasiado complicados, ¿Sabes qué? demasiado difíciles. Eso que dijo tiene, mire, hay un error que yo he escuchado en muchas personas, y sobre todo en la iglesia, ¿ya? Que creen que algo tiene que venir, algo sobrenatural, porque tiene que venir un avivamiento, Mm, ¿ya? Porque en el último tiempo sería derramado el Espíritu Sí, del Señor sobre toda carne. Eso ocurrió, po. Eso ocurrió, llevamos más de 100 años, ¿ya? O sea, si usted no entiende la historia del cristianismo, hasta el año 70, aproximadamente, la iglesia estaba concentrada en Israel. Después del año 70, cuando es destruido, se va hacia los gentiles, ¿ya? Y al principio hubieron prodigios, milagros, pero cuando uno empieza a ver la historia, después del año 100, la iglesia ya no se movía en los prodigios, no estaba en los milagros, era una iglesia que se movía en la palabra y en la obediencia, en la enseñanza. Al año 300, ya la iglesia no había dones espirituales, no había nada de eso. Hasta el año 1904, que en Estados Unidos descendió el Espíritu Santo en una iglesia en California y apareció, y empezaron a hablar en lenguas, y empezaron a haber sanidades, se derramó el Espíritu Santo, y lo que en un principio pasó allá, pasó en Chile 2 años después, ¿ya? Y nació la iglesia evangélica. La iglesia evangélica pentecostal, ¿ya? Hasta hace 30 años, 40 años atrás, era minoritaria. Y éramos vistos como bichos raros, ¿ya? Como fanáticos, como que nos dejábamos llevar por emociones. Creo que hay muchas partes que pasa eso, ¿ya? Pero yo no puedo discutir que hay sanidades, las he visto. No puedo discutir que hay dones de profecía porque lo he visto, ¿ya? Y creo que la iglesia evangélica hoy día es casi el 70% dentro de las iglesias cristianas, ¿ya? Pero sí también creo que antes de que venga el Señor, la iglesia tiene que velar. Y cuando la iglesia está velando, no está cantando canciones, no está moviéndose en lo que es necesario, porque todo eso que hablamos es para la evangelización. mm. O sea, una vez que nosotros evangelizamos, tenemos que guardarnos. Yo creo personalmente que estamos en un tiempo previo a la venida del Señor, ¿ya? Ok, gracias. Creo que estamos previo a la venida del Señor. Yo creo que no voy a dar fechas, pero yo creo que no pasan 10, 12 años, ¿ya? Para la venida del Señor. Eso es lo que uno puede ver. Cuando uno estudia las profecías, porque las profecías, si algo tienen, es que nos guían, nos dan una directriz. Mm. ¿Ya? Yo creo que nos quedan 12, 15 años a lo sumo, ¿ya? Como iglesia. Pero creo que nos vienen los últimos años terribles. Creo que nos vienen los peores años de la humanidad. Voy a decir algo, si alguien cree o no cree, no es un tema mío en realidad, es un tema que Dios me dio, ¿ya? Que de aquí al 2029 vienen 2 o 3 años que van a ser tremendamente difíciles. Pero el 2029 al 2036 van a ser los peores años de la historia en la Tierra. Y la iglesia tiene que pasar todo esto.
Y yo a veces veo la iglesia, ya, veo a mi hermano y digo, ¿sabe qué? No veo que estén preparados para las cosas que vienen. O sea, dile, la iglesia hoy día no está preparada para una persecución. No, No está preparada No. para persecución. Yo creo que tirarías la toalla. Muchos, sí, muchos. entregarían unos con otros. Sí. Entonces, es tiempo, creo que es un tiempo especial. ¿Ya? Yo tengo más edad que ustedes. Yo tengo una bendición, digo, a la edad que tengo. Ni tan viejo tampoco. O sea, con 60 y tantos años, no voy a decir los y tantos para que nadie indique que es muy viejo. ¿Ya? Con 60 y tantos años, me siento un privilegiado, ¿ya? De estar trabajando en la obra. Me siento un privilegiado de que Dios me revele cosas, ¿ya? De ser usado como instrumento. Creo que es una honra inmerecida. No creo que haya hecho nada en mi vida como para poder merecer la honra que tengo hoy día. Amén. Así que lo único que tengo para con Dios es agradecimiento. Agradecimiento de lo que Dios, lo que Él entrega. Pero como tengo un aspecto en mi personalidad un poco autista, ¿ya? Si a alguien no le interesa a mí, me da lo mismo. En serio, me da lo mismo. Si a alguien le caigo mal, no me interesa. Porque creo que cuando hablamos de Jeremías, él no está interesado en que le dijeran qué lindo lo que dijo Jeremías. Sí. Elías, si hubiesen hecho hubieran hecho un sondeo, ¿quiénes estaban a favor? Yo creo que nadie los quería. Sí. Tiene una personalidad horrible. ¿Sí? ¿Cómo era Jeremías? O sea, tiró el manto ahí a Elías, si querés me sigue. O sea, Eliseo, si quieres me sigue. Le tiró el manto. No le dijo, nunca le dijo, yo creo que nunca le dijo, sabes que te quiero mucho, discípulo. ¿Ya? Entonces, ese es el carácter. Yo creo que hoy día se nos olvida que estamos, y eso creo que estamos, que se nos olvida, que estamos en los últimos tiempos. ¿Ya? Y cuando uno dice estamos en los últimos tiempos, y entra esa convicción, tú dices, sabes que algo tengo que hacer. Y tienes que empezar a revisarte. Señor, ¿estoy preparado para tu venida? ¿Estoy preparado para lo que viene? Porque creo que el Señor cuando venga, como dice la palabra de las 10 vírgenes, van a haber 10 vírgenes durmiendo. Todas cabecean. ¿Pero qué significa cabecear? Significa que la fe escasea, que todo es difícil, que ya no ven las cosas fáciles. Yo creo que ese periodo es el que estamos recién entrando, y creo que ha hecho estrago en la iglesia. Basta que usted vaya a ver las iglesias como están hoy día. Yo veo cementerios de iglesias vacías. ¿Ya? Veo tremendos templos con 10 personas. Algo está pasando. Así que, hermano, si usted está en esa condición, te recomiendo, busca al Señor, acércate. Aún hay tiempo para poder buscar al Señor. Mientras Él no venga por su iglesia, tenemos tiempo. Así que estamos terminando, así que Padre, te damos gracias por este día, te agradezco por nuestros hermanos, Señor, por Lucas, ¿cuál es su nombre? Débora. ¿Débora? No, si se subió la primera para molestar. Por Lucas y Débora, te agradezco, Señor, por la visita de ellos, creo que ha sido muy especial, me gustaría volver a tenerlo en algún momento. Amén. Te pido, Señor, que los bendigas, es un matrimonio joven, sé que tienen un ministerio por delante, sé que sobre sus hombros, Señor, vas a poner mucha carga, que van a haber muchas personas que se van a convertir por medio de ellos. Sé que viene un trabajo tremendamente fuerte. Sé que los vas a levantar y vas a hacer lumbrera en un tiempo de mucha oscuridad. Te pido que los bendigas, que bendigas por medio de ellos también a sus padres, los pastores, los cuales conozco. Son personas de trabajo, humildes, con un ministerio de verdad hermoso. Te pido que los bendigas, Señor, que los engrandezcas, que ensanches sus caminos, Padre, y que nunca escasee tu palabra y tu Espíritu Santo encima de esta iglesia. De lo mismo para nosotros, Señor, para mi esposa que nos está escuchando, para mí, también tu misericordia para nuestro ministerio, para que tú nos bendigas, Señor, para que bendigas a nuestro pastor Johnny, su esposa, pastora Nani, y a los hermanos de nuestra congregación, para que mantengamos la fe en este tiempo tan difícil. Ayúdanos, Señor, a sostenernos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, que el Señor nos bendiga a todos. Y nos estaríamos encontrando la próxima semana. ¿Ya? Bendiciones.